Sigamos con los conceptos. Uno, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nos quedamos, híjole, a ver, vamos por la C, tenemos que meterle, hermanito, de que vamos a ir a la esencia de los conceptos. Sé que a veces me extiendo, pero vamos con este verbo que en la teología y en la espiritualidad de Pablo tiene una gran importancia. Cuando oímos la palabra cruz o crucifixión, nosotros creemos que es el tema de todo el Nuevo Testamento, pero no. Es Pablo quien habla de la cruz. Usted lee las otras cartas y no hablan de la cruz. No, no es un tema. Un tema es Pablo quien encuentra en la cruz. Es Pablo quien toca el tema de la cruz. Es Pablo. Usted lee el resto de autores del Nuevo Testamento y ellos no desarrollan la cruz ni la crucifixión como acontecimiento teológico de salvación. Para Pedro, por ejemplo, en las cartas de Pedro, la crucifixión es más ligado a la piedad, a la docilidad, a la paciencia, pero no una teología de la salvación basada en la cruz. Es Pablo. Bueno, Pablo emplea 10 veces la palabra cruz, estaurus, estaurus. Y el verbo estaurons, crucificar, se aplica a Cristo. Pablo descubre la realidad de la cruz con sus efectos salvadores para los hombres. Claro, Pablo entiende que la fuerza de la salvación de la cruz es en virtud de la resurrección. Por cuanto Dios resucitó a Jesús, avalando la vida de Jesús, avalando la vida de Jesús. Y al avalar la vida de Jesús, entonces para Pablo, la muerte o la cruz, que era algo vergonzoso, Pablo descubre en ese acto vergonzoso, Pablo coloca la fuerza salvadora del evangelio. La crucifixión, en lugar de ser entonces el acto más horrendo, se convierte por la fuerza de la resurrección en el lugar donde Dios reconcilia a los hombres consigo mismo. No es que la cruz como evento histórico sea deseable o que se quiera hacer una promoción de la muerte, no. Pero cuando Pablo conoce a Jesús, la muerte ya es un hecho. Él ha muerto, es algo vergonzoso, es algo humillante. Pero en virtud de la resurrección, lo que los hombres creyeron era lo más humillante, Dios lo convirtió en glorificación. Por eso hay mucha cercanía entre Juan, la teología de Juan de la Cruz y la de Pablo, porque para Juan la muerte es la hora de la glorificación. Lo que se acerca a la vida de Jesús como lo más horrendo, termina siendo la hora de la glorificación. ¿Por qué? No por la muerte en sí, no,
sino por la resurrección. La resurrección. La resurrección es el aval de Dios a la vida de Jesús. Entonces, lo que sería una condenación de esa vida, que es la muerte, rechazo, condena, el Padre convierte esa vida en salvación al resucitarlo. Entonces, no es que la muerte, no es una cultura a la muerte lo que tenemos en el Nuevo Testamento. No, la muerte fue algo vergonzoso, humillante, despreciable en cuanto a acción de los hombres, pero lo que debió ser sepultura se convierte en gloria por la resurrección. Y entonces Pablo descubre en la cruz el momento en el que Dios reconcilia a los hombres. En 1 Corintios 1:23 se resume el significado de la pasión, el término que se denomina la muerte de Jesús, la pasión. Y dice 1 Corintios 1:23, dice así, leámoslo. Primera Corintios 1:23. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Ahí está el meollo. Predicamos a un Cristo crucificado. Es decir, aquello de lo que todo grupo podría haberse avergonzado de anunciarlo, nosotros lo anunciamos. ¿Por qué nosotros anunciamos algo de lo que deberíamos de estar apenados, avergonzados? Es como que estemos orgullosos de alguien que hayan condenado como criminal, lo hayan ajusticiado y lo hayan metido al secot, ¿verdad? Y de eso estemos orgullosos. Es más, usted no va a escuchar a ninguna persona hablando con orgullo que su primo, su tío está en el secot, ¿verdad? Yo creo que nadie anda hablando de eso. Porque son experiencias humillantes, vergonzosas, socialmente vergonzosas. O sea, usted no anda diciendo, hola, ¿qué tal? Ah, sí, yo tengo 2 hermanos en el secot, fíjese, gracias a Dios, para que nadie habla de eso. Es más, usted ese tema no lo toca a nivel social, porque es un tema que genera cierta incomodidad, cierta pena. Ahora, ¿por qué nosotros, en lugar de obviar el tema que nuestro Señor fue condenado como subversivo del sistema romano y fue sometido a la muerte más humillante y vergonzosa de aquella época, porque era la muerte que servía para dejarle un mensaje a la sociedad? Era una muerte ejemplar para que todo el que viera eso no le dieran ganas de meterse a una sedición contra el imperio. Esa es la crucifixión, más que un castigo a la persona, era un mensaje a la sociedad para que los que estén pensando ser parte de un movimiento contra Roma ni se les ocurra, porque van a quedar así. Entonces, por eso lo hacían tan humillante, tan vergonzoso, tan nocivo a la dignidad de la persona, porque el mensaje era
para los demás. ¿Estamos? Ese era el sentido de la crucifixión. Era un mensaje de miedo social. Porque el poder que no es capaz de fundamentarse a través del beneficio que da a sus ciudadanos, tiene que emplear el miedo como estrategia para someterlo. Y la crucifixión era el mensaje de mayor miedo que Roma transmitía a las sociedades de aquella época. Así, cualquier movimiento tenía que pensarlo una y otra vez, porque ese era la imagen que de ellos y sus familias iba a quedar si se levantaban contra Roma. ¿Por qué nosotros, en lugar de no hablar de ese tema vergonzoso que es la muerte de Jesús, lo convertimos en casi sinónimo del evangelio? Lo convertimos en una buena noticia. Y es justamente por cuanto Dios revirtió el contenido, un mensaje. Y aquí es donde quiero que me entiendan que la cruz son mensajes. Es un juego de mensajes. El mensaje del imperio y el mensaje de Dios. Entonces, lo que debía ser un mensaje de miedo, de terror, de pánico, el apóstol Pablo descubre por el Espíritu que en esa cruz lo que tenemos es un mensaje de vida, de esperanza, de reconciliación, de salvación. Lo que debía crear entonces pánico social, Pablo toma el símbolo de la cruz y le da vuelta al significado, le da vuelta al sentido, y en lugar de que sea un tema del cual no hablar, es el tema del cual Pablo más habla, porque él proclama y declara que lo que pasó en esa cruz no fue una derrota, fue la antesala de la victoria. Y es la resurrección lo que convierte a la cruz ya no en un lugar de ignominia, sino lo convierte en un lugar de reconciliación. La cruz, entonces, está en el centro de dos momentos de Jesús: la vida y la vida. Antes de la cruz, Jesús vive. Después de la cruz, Jesús vive. Antes de la cruz, Jesús tiene una vida que le lleva a la cruz. Lo crucifican por su vida. ¿Me entienden esto? Lo crucifican por lo que predica, por lo que hace. Cuando hablamos de la cruz, estamos hablando que es la condena a la vida que él tuvo, el rechazo a las palabras que él dio. Y entonces la cruz pretende ser el cese de esa vida, de esas acciones y de esas palabras. ¿Me van siguiendo en esto? Ahora, ¿qué hay después de la cruz? Vida. Pero ya no la vida ahora, ya no la vida biológica, ya no la vida profética de Jesús, ya no la vida a la que le dio José y María. No, ahora es una vida que le da el Padre.
Es una vida en la que Dios avala la vida antes de la cruz. Es el Padre en la resurrección quien dice: la vida que Él llevó es la vida que a mí me agrada. Y entonces, lo que debía ser vergüenza, hoy se convierte en una proclama de esperanza. En otras palabras, la muerte de Jesús deslegitima el poder de Roma, deslegitima el poder del Sanedrín, porque significa que al revertir la muerte vergonzosa de la cruz, el Padre avala a Jesús y condena el sistema. Ese es el asunto. De ahí que Pablo dice: predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos. ¿Por qué? Porque en la concepción judía es maldito quien sea colgado de un madero. Y para los gentiles, para los griegos, que son el mundo de la razón, el mundo de la sabiduría, pues resulta que es una estupidez pensar que en un crucificado hay salvación. Pero esa es justamente la locura de la cruz. La muerte de Cristo en la cruz es un escándalo y una locura, pero revela el carácter salvífico de los sufrimientos de Cristo para la liberación de todos. La cruz entonces se convierte en la teología de Pablo en una expresión simbólica de sufrimiento, de muerte, de sacrificio. La muerte será interpretada desde el fondo sacrificial del Antiguo Testamento. Lo que resulta condenación se convierte en salvación. Y entonces la muerte de Jesús será interpretada con las categorías del Levítico. En el Levítico, el sacrificio se convierte en sinónimo de perdón, de liberación, de reconciliación y de comunión entre el pueblo. Entender la muerte de Jesús como sacrificio, como perdón, esa es una manera de interpretar la cruz con el lente de toda la teología sacrificial del libro de Levíticos. Y en esencia, todo el mundo sacrificial de Levítico que a veces es tan poco entendido por nosotros. De hecho, nadie predica en Levíticos porque no entendemos cómo interpretar tanto sacrificio. En esencia, la perspectiva básica del libro de Levítico es que en el sacrificio el pueblo encuentra su comunión con Dios y comunión entre ellos. Por eso el sacrificio, más que ser una cuestión mágica, es la búsqueda de comunión entre el pueblo. Vamos a ver un día despacio el libro de Levítico. Pablo toma el libro de Levítico para interpretar la cruz y la muerte de Jesús como un signo de redención, de reconciliación. ¿Cómo era el sentido del sacrificio en el libro de Levíticos? ¿Vale? Las epístolas ofrecen tres maneras principales de considerar la cruz. Rescate. Aplica a Cristo la maldición de la ley que la ley lanza contra el patíbulo. Maldito el que cuelga de un madero.
Pablo hace comprender la novedad realizada por la cruz. Libera de la ley. En adelante las naciones paganas tienen acceso a la fe sin distinción de origen, ya que Cristo toma sobre sí la maldición que pesaba sobre los pecadores. Pero también la cruz es sabiduría. Cuando se dirige a los corintios, Pablo opone la cruz, locura de Dios, a la sabiduría de este mundo. La muerte de Cristo crucificado realiza la salvación, pero es un escándalo. Este lenguaje de la cruz se traduce también por la identificación del apóstol con la persona de Cristo. Nunca entre vosotros me he preciado de conocer otra cosa sino a Jesucristo y este crucificado. La cruz confiere su verdadero sentido a la resurrección, ya que el Señor glorioso ha sido crucificado por las potencias que en su ceguera no vieron nada en él. Es lo que dice 1 Corintios 2, versículo 8, cuando el apóstol declara: desconocida, o sea, la sabiduría de todos los jefes de este mundo, pues de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, sigamos. Y para Pablo, siguiendo todo el sistema de sacrificio antiguo testamentario, la cruz es reconciliación. Se convierte en el signo y en la realidad de la reconciliación. De estas tres maneras, rescate, sabiduría y reconciliación, la cruz nos brinda una novedad de vida. Démosle, avancemos. Démosle, ya dijimos lo básico de esto. Dale. Bien, Pablo va a usar una metáfora que ya circulaba en el mundo griego para hablar de la sociedad helénica, y él la va a tomar para aplicarla a la iglesia como comunidad. Cuerpo, soma, cabeza, kefalé, y miembro, melos. El uso eclesiológico de estos tres términos es exclusivamente paulino, hablando del ámbito del Nuevo Testamento. Y como tal, no tiene antecedente en los 70. La comparación de un conjunto ordenado con la imagen del cuerpo era familiar entre los griegos, ya en Platón el cuerpo del cosmos, y en los estoicos. La primera carta a los Corintios compara la unidad de los bautizados con la de un cuerpo. La dimensión teológica de esa unidad se indica por su relación con la pertenencia bautismal a Cristo. Dale, avancemos. Dale. Aquí, después de Corintios, será Efesios y Colosenses los que más desarrollen el tema de cuerpo, cabeza y miembro. Son ellos que hablan de cómo la iglesia debe crecer sometida a su cabeza, que es Cristo, y cómo cada miembro provoca el crecimiento a través de la acción. El crecimiento de la iglesia, vean Efesios, el crecimiento de la iglesia entonces no tiene que ver simplemente con la habilidad de un líder. Eso es solo un elemento. Para Pablo, esto es mucho más amplio. ¿Por qué tocamos esta parte? Porque esta idea de cuerpo, de la iglesia como cuerpo, se ha perdido drásticamente en el mundo evangélico. Durante siglos se perdió en el mundo católico romano.
donde lo único que importaba era la jerarquía, la curia. Hoy, después del Concilio Vaticano II, han hecho grandes esfuerzos, y sobre todo con el Papa Francisco, hicieron grandes esfuerzos por recuperar el sentido de cuerpo de la iglesia. Mientras ellos van en una dirección en la que sienten que se alejaron de la teología correcta de ser iglesia y están encaminándose poco a poco hacia la perspectiva correcta de ser iglesia, nosotros los evangélicos nos vamos alejando de lo que en un principio fue una eclesiología del cuerpo, con la reforma, el sacerdocio universal de todos los creyentes, y poco a poco nos hemos ido convirtiendo en una iglesia que ya no es cuerpo. Es más maquila, es más empresa, es más fruto de una lógica de mercado, de empresa, donde la gente va siendo cada vez más pasiva. La gente, la gran cantidad del mundo evangélico, y les hablo del 90%, es una asistente nada más a la iglesia. Es un ente pasivo. Ese mundo que llamamos evangélico es un ente pasivo. La gran mayoría de evangélicos no tienen un servicio en su iglesia. Se limitan a ser simplemente asistentes. Y la iglesia se ha convertido en una proveedora de servicios religiosos para esta gente que asiste a los cultos a recibir ciertas consignas religiosas que le hagan sentirse bien, animado, fortalecido, pero no tienen una participación real en lo que es el ministerio. Y se olvidan lo que dice Pablo en Efesios 4. Efesios 4. Dice, hablando de la iglesia, versículo 14, versículo 11, él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros. Ahora, los líderes no están para sustituir o desplazar al pueblo. ¿Me entienden? No están para realizar la actividad que el pueblo debe realizar. Por ejemplo, los gringos convirtieron la evangelización en una tarea de evangelistas. Y ellos realizan la evangelización como que fueran los únicos, los expertos, los llamados a evangelizar. Y la iglesia a apoyarlos. No, eso no es lo que dice la Biblia. Ellos tienen un rol, pero la acción evangelizadora debe ser de todo el cuerpo. Por eso dice, ¿para qué puso Dios a los líderes? Bueno, para organizar adecuadamente a los santos en las funciones del ministerio. Oigan qué preciosa lo dice la Biblia de Jerusalén. Y todo orientado ¿a qué? A la edificación del cuerpo de Cristo. Los líderes entonces, desde sus prácticas ministeriales, son convocados por Dios para impulsar, potenciar, organizar, empujar el trabajo de los miembros para que estos provoquen la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el crecimiento de la iglesia es responsabilidad de todos, no de un individuo. Es tarea de todos. Y sigue diciendo, hasta que todos lleguemos a toda la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la plenitud de la madurez en Cristo.
Así, lo que Pablo deseó que ya no fuéramos, es lo que hoy es la iglesia evangélica. Porque la pasividad, la quietud, el descompromiso no nos permite crecer. ¿Por qué? Porque no ponemos en actividad nuestros miembros. ¿Qué pasaría si un niño nunca aprende a caminar? ¿Qué pasaría? No es que no camine porque se puede caer. ¿Verdad? No, que no corra, se va a caer. Si el niño no comienza a caminar, ¿qué va a pasar? Está perpetuando un estado de niñez. Tiene que caerse. Va a pegar sus sopapos. Pero va a crecer. ¿Me entiende? Va a dolerle, pero va a crecer. ¿Qué pasa con esta masa de evangélicos que van a las iglesias y simplemente son asistentes? Y los líderes se conforman con que lleven el pisto, aunque no hagan nada. ¿Verdad? ¿Qué estamos provocando? Una iglesia de bichos, de inmaduros. Ey, para mí una vergüenza cuando voy a veces a iglesias y ni siquiera hayan los libros de la Biblia, porque todo se lo dan en la boquita. No, no, ni traigan Biblias. Aquí le vamos a poner las pantallas. No traigan ni Biblia, traigan. Todo se lo dan ya masticadito. Por eso toman la Biblia y no saben ni hallar un pasaje de la Biblia. Es más, los evangélicos de hoy no pueden desarrollarle una explicación de un pasaje de la Biblia. ¿Y qué dicen? Como yo no soy pastor, si es que no necesitas ser pastor. Porque esa es la tarea nuestra, formarnos de tal manera que ustedes puedan predicar, enseñar, dar palabra, tomar la escritura y explicarla a los demás. Pero no hacemos eso. ¿Por qué? Porque implica muchas cosas estar aquí debajo de un tormentón. Venir después del trabajo implica esfuerzo, sacrificio. Y entonces la gente no quiere eso. No quiere compromiso, no quiere aprendizaje, no quiere crecer. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos una iglesia con un retraso mental terrible que no le permite desempeñarse adecuadamente como cuerpo. No puede reflexionar, no puede moverse, no puede pensar su fe. Y sigue diciendo, así ya no seremos como niños, que es lo que es el mundo evangélico hoy, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. No, es que aquí cualquiera, bien vestidito, bien peinadito, bien engomadito, bien perfumadito y con buenas cámaras y con buenas redes sociales, se duerme a la gente. Aunque esté enseñando basura, aunque no tenga nada de evangelio, aunque sean charlitas sociales, pero se duerme a la gente. ¿Por qué? Porque la gente está en un nivel tan pobre de comprensión bíblica, tan miserable de entender la escritura y tan superficial para comprender el evangelio, que cualquier discursito bien bonito, bien armado, con música de fondo, ¿verdad? Si le ponen música y el predicador o el que está ahí, y entonces, hermano, y la música, cuando usted sienta, y como todo eso es una retórica, ¿va? Y cuando el camino, y usted ya se quebrantó,
Porque lo que le saben tocar son los sentimientos. O sea, la música, la modulación, el tono, la frase, el crescendo del término, le va tocando la parte susceptible, la parte emotiva, la parte emocional. Y entonces le doblegan los sentimientos, le doblegan las emociones. Y usted siente algo porque le han tocado las emociones. Ahora, le enseñaron a pensar, lo educaron, lo formaron, le hicieron comprender. No. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que la activación de las emociones tiene un fuerte carácter, ¿cómo sería? De las drogas que crean adicción. Necesitamos otro toque. Necesitamos otro toque. Otro jaloncito. Necesito otro jaloncito. ¿Por qué? Porque tocar el mundo de las emociones toca todo el elemento recreativo y placentero. Y entonces crea una adicción. ¿Y qué tenemos realmente en el mundo evangélico? Una masa de adictos emocionales que están siendo ofertados, saciados, satisfechos por una oferta religiosa superflua, una droga religiosa. ¿Y qué es lo que sucede? Que tal experiencia no les ayuda para la vida y quieren vivir perpetuamente en esa esfera de placer. Ahora, entender el Evangelio y comprender el Evangelio es asumir una interpretación de la vida. Es comprender una palabra. Es caminar sobre una interpretación de Dios en las Escrituras que me asiste, no para aislarme de la vida, no para renunciar a este mundo. Cuando justamente el Evangelio que leemos en las Escrituras es que Dios ama a este mundo y está aquí para salvar este mundo, no para aniquilar el mundo. O sea, son mensajes tan diferentes. El Evangelio que se predica en el púlpito hoy no es el Evangelio que encontramos en las Escrituras. Aquí en las Escrituras, Dios quiere salvar el mundo. Quiere reconciliarlo todo otra vez, como lo era antes de la rebelión humana. Nosotros tenemos más bien un mensaje y todavía le decimos al pueblo: venga para acá, aquí, deje todo allá afuera, véngase aquí. Aquí nos vamos a meter, aquí vamos a... Olvídela ya, deje eso. Aquí estamos para meternos, como que fuera una terapia de endrogamiento, a buscar un mundo paralelo. Y ese no es el mensaje que tenemos en la Biblia. El Evangelio es un mensaje para enfrentar este mundo, para redimir este mundo. Y es un mensaje para asistirnos en lo complejo que es trabajar para salvar este mundo. Es tan complicado que le costó la muerte a nuestro Señor. Pero es el camino, es el modelo que tenemos que seguir. Dios quiere salvar al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, y sigue diciendo aquí, miren,
en Efesios. Antes bien, 15, movidos por un amor sincero, creceremos en todo, crecer en todo. Tan distinto a lo que hemos crecido como iglesia. No hemos crecido como iglesia evangélica en todo, solo hemos crecido en número nada más. Y el crecimiento en número es el peor de todos los crecimientos. Es el peor. Porque ese es simplemente extensión física, como la gordura. La gordura no es crecer. La gordura no es crecer. La gordura es algo nocivo, dañino, destructivo a nuestro cuerpo. Es el peor de los crecimientos que podamos tener. Y es el más complicado. Es el más complicado de quitarnos. ¿Verdad? La iglesia evangélica no ha crecido en entender su misión. No ha crecido en entender las escrituras. No ha crecido en ser una comunidad al servicio del mundo. No ha crecido en muchas cosas. Decimos que los evangélicos han aportado mucha obra social. ¿Son los evangélicos o son las instituciones evangélicas? Porque es cosa diferente. Son cosas distintas. Una cosa es una institución. Pero la gente, el pueblo evangélico, ¿ha trabajado en eso? Así como uno llega allá a los diferentes lugares y ve a todas las hermanitas cocinando, sirviendo en el adulto mayor, en los niños. Ahí no es una institución la que está funcionando. Es una comunidad de personas que lo hace no porque le están pagando. Es un servicio, una vocación. No son parte de una ONG. ¿Entienden eso? Porque, ¿qué pasa con algunas iglesias? Si no hay una ONG que está ayudándoles a trabajar con niños, no sirvieran con niños. Entonces no es la iglesia la que está sirviendo. Es una institución que les está avalando. Si no hubiera una ONG que les ayudara a trabajar con jóvenes, no trabajaran con jóvenes. Ni con mujeres, ni con niños, ni con personas de la tercera edad. Quiere decir que el día que cierren una ONG, el día que una ONG ya no ayude a una iglesia, ese día la iglesia deja de servir. ¿Por qué? Porque no es ella la que está sirviendo, sino una ONG que está pagando para que sirvan en esa área. Pero no es vocación, no es llamado, no es carga, no es iniciativa, no es ministerio. Muchas iglesias realizan muchas cosas, pero no ellas. Y el día que la institución que está detrás ya no esté, ya no van a hacer nada. Distinto es una comunidad de fe que realiza servicios por moción del Espíritu, por despertar del Espíritu, por compromiso del Espíritu, porque usted dedica sus habilidades, tiempo y trabajo para dar un servicio a la comunidad. Y así, vengan un día, nos ayuden, venga otro día, no nos ayuden, seguiremos haciendo exactamente lo mismo, porque es servicio del cuerpo, es servicio de ustedes en sus diferentes comunidades. ¿De quién? Todo el cuerpo, 16,
todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos según la actividad propia de cada miembro para el crecimiento y edificación. La actividad propia de cada miembro. Cada miembro debe tener bueno, de hecho, la palabra miembro ya ni se usa, pues. Hoy la pregunta es, ¿y usted a cuál iglesia va? ¿A cuál asiste? Porque eso es un asistente. Ya no es aquello en cual sirve. ¿De dónde usted es miembro? Quiere decir de qué cuerpo usted está enganchado, amarrado, trabado, como dice Efesios. Y esas trabazones a través de los ligamentos van, y la función de cada miembro van haciendo crecer el cuerpo. ¿Por qué florecen los liderazgos mediáticos? ¿Por qué? Porque la iglesia en su concepción cree, y así opera, cree que el crecimiento de la iglesia es fruto del pegue del pastor. Él tiene pegue. Y entonces se publicita el nombre, la figura y la función de ese líder, de ese pastor, porque es por él que tiene pegue la iglesia. Y los demás están solo para asistir a la iglesia del pastor que hoy tiene pegue. Por eso las iglesias se van volviendo modas. Hay una masa flotante de gente evangélica que anda donde están los momentos de moda, donde hay líderes de pegue de moda, donde hay iglesias de moda. No tienen arraigo, no tienen desarrollo, y serán siempre niños llevados por doquier viento. No son cuerpo, no son miembros. Y así anda el mundo evangélico hoy día. ¿Y de qué se preocupa cada pastor? Pues de tratar de ver cómo retiene a su gente para que no emigre a estas iglesias de moda. Y no cumplimos la misión, no hacemos la tarea, no desarrollamos lo que tenemos que hacer por estar queriendo retener a la gente. Y ahí nos perdemos, nos desviamos y no hacemos la tarea a la que hemos sido llamados. He tratado siempre de formarles y enseñarles en los asuntos del reino de Dios y en la orientación de las escrituras. Estos son procesos. Y en el servicio comprometido a fondo. Porque este es el camino del evangelio. Quien quiera. Y el que no, pues tampoco. ¿Verdad? Evitar perpetuarles un estado infantil, sino que su oído aprenda a escuchar palabra de Dios. Aprenda a crecer, a afinar su oído. Es el objetivo, que no sea un niño que cualquiera se lo duerma con un dulce, pues. Y que usted ve que los niños sí son, va. Vea lo que tanto ha pasado con los niños por un chocolate. Venite por un chocolate. Venga, le voy a dar un bombón. En el mundo del niño, esa es su satisfacción. Y por una cosa tan miserable como un chocolate,
se han expuesto a daños irreparables en su vida. Pues así está la gente. Por un chocolate religioso, ¿verdad? Un dulce religioso. Les deterioran su mente, su espíritu, su comprensión, ¿verdad? Bien, dejemos esto del cuerpo. Esta es otra. El culto o dar culto, que nace en dos palabras, liturgia y latreía. Esto será me voy aquí a la última línea. Liturgia, ay, gracias Brian, es un término típicamente paulino. Liturgia aparece 63 veces en Pablo y solo 3 veces en el resto del Nuevo Testamento. Al hablar de culto, liturgia y latreía, estamos hablando de un concepto puramente paulino. ¿Y cómo lo entiende Pablo? Dale. Dale, quiero ver. Bueno, en toda la concepción de Pablo, darle culto a Dios no es tanto como lo hemos reducido nosotros, ¿verdad? Voy al culto, le llamamos culto a la reunión. Culto a la reunión que tenemos. Voy al culto. Pero cuando Pablo piensa en el culto, no está pensando en esta reunión. No está pensando en la hora en que nos reunimos para desarrollar un programa. Para Pablo, ese no es el culto. Para Pablo, el culto es la vida. ¿Cómo honramos y le damos culto a Dios en las cosas que hacemos? Y Pablo va a enumerar una serie de acciones hasta la muerte. Hasta morir, es hacer una liturgia. Dale. Dale, quiero ver. Bueno, en síntesis, lo que esa línea decían era para Pablo. Pablo arranca la idea de dar culto, lo arranca del ámbito religioso y lo pone en el ámbito secular, digamos, en el ámbito normal de la vida. Todo lo que hacemos es culto a Dios cuando lo hacemos en amor y en fe. Romanos 12 es el versículo: os ruego pues que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, en culto al Señor. ¿Y qué quiere decir con vuestros cuerpos? Con vuestra existencia. Ese es el sentido de cuerpo en ese momento. Con vuestra manera de vivir. Lo que usted hace debe ser un culto al Señor. Hemos cometido un gravísimo error al reducir el culto a Dios a un tiempo, a un momento dentro de un lugar. Es un tema que hemos venido hablando mucho: la debilidad, la absteneía, la fuerza. Es imposible separar en el texto fuerza y debilidad. La una no aparece sin la otra. Se da una conexión entre el poder del hombre y el poder que viene de Dios. Pablo dice: de todo me siento capaz, pues Cristo me da la fuerza. Hay también una interpretación inevitable con los temas del poder de Dios y de las potencias cósmicas. Y luego está todo lo que tiene que ver con el poder de la ley.
Démosle. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de debilidad? Debilidad caracteriza a la condición humana entregada a sus propios recursos. Esa es la debilidad para Pablo. Es nuestra vida que la hacemos caminar desde nuestras propias fuerzas. ¿Y por qué debilidad? Porque es decadente. Pero allí llega la fuerza de Dios para arrancarnos de esa debilidad. Por eso debilidad designa nuestro cuerpo actual, ¿verdad? Y es ahí donde se hace presente la fuerza del Señor. Debilidad es querer vivir solo con nuestras fuerzas. Y por fuerzas entendemos nuestros pensamientos, nuestras capacidades. O sea, llevar la vida por nosotros mismos sin la asistencia de Dios por medio de su Espíritu. Démosle. Dale, avancemos. Dale. Dale. Bueno, vamos a dejar la parucía para el día del Señor. Lo que la gente, porque no es la Biblia, lo que la gente llama la segunda venida del Señor, cosa que no aparece en la Biblia. En la Biblia no hay ninguna segunda venida del Señor. Esa palabra no existe en la Biblia. Esa es una frase creada por un sistema escatológico particular llamado dispensacionalismo. Ellos han creado la idea de la segunda venida del Señor. Lo que la Biblia habla es de la venida del Señor. Pero eso es otra cosa. Agregarle la palabra segunda, eso ya es parte de un esquema de interpretación que trataré de sintetizárselos el próximo martes. Lo que la Biblia habla es de la parucía, la llegada del Señor, la venida del Señor. La segunda venida ya es invento humano, ya es concepción aparte. El Nuevo Testamento nos hablará de la parucía, la venida del Señor. ¿Estamos? Vamos a aclarar esto el próximo martes. Voy a sacarlos ahorita para que veamos el transporte y puedan salir todos tranquilos sin problema. Pongámonos de pie, entreguémonos al Señor. Queremos seguir este camino, Señor. Ayuda a tus hijos y a tus hijas. Dale siempre amor por la palabra, fuerzas en sus cuerpos, compromisos en sus espíritus y un espíritu de lectura permanente. Ayúdanos en nuestra debilidad para poder vivir con la fuerza de tu espíritu y tu palabra. Recibe lo que tu pueblo te entrega, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanitos, hermanitas.